Es una hermosa, una gloriosa palabra. No vamos a orar por la palabra porque ya hemos orado bastante, ¿cierto? No vamos a pedir que Dios bendiga esta palabra porque la palabra está bendita por los siglos de los siglos. Amén. Es tremendo, es hermosa. Mire, a mí, si hay alguna de las palabras que he predicado mucho, es esta, porque me gusta mucho, muy hermosa, y siempre habla a nuestras vidas, ¿no? Y usted sabe que en este caso, como decía mi esposa, hoy día si tuviéramos espacio uno sale, danza con la música. A mí, yo para predicar me gusta moverme, y hoy me tengo que limitarme a sujetarme en este lugar, ¿cierto? Y sentado, cuando siempre prediqué parado, moviéndome, ¿no? Pero uno se adapta y se acomoda a todo. Y qué bueno porque dice la palabra que estábamos leyendo, que Jesús estaba enseñando y enseñaba sentado, ¿no? Así que vamos a compartir esta palabra tan linda. Mire, y sabe de que me causa mucha tristeza a mí lo de esta mujer, porque esta mujer fue una mujer como cualquier mujer, ¿cierto? Sí, lógico, arrastrando un pecado encima, ¿no? Pero ¿qué mujer o qué hombre no arrastra un pecado? ¿Hay alguno que esté libre de arrastrar un pecado? No, todos. Pero a eso iba, ¿no? Es tremendo para esta mujer la situación. Yo voy a meterme en la vida de esta mujer. Debe haber sido tremendo porque esta mujer era condenada, esta mujer era juzgada por su adulterio. Porque hoy día todos nosotros decimos, por ejemplo, mira, allí va el siervo de Dios, allá va la sierva de Dios, mire, ahí va el presidente de la República, mire, ahí va el otro. Todos tienen dones, ¿cierto? Y esta pobre mujer era apuntada con el dedo y dirían, ahí va la adúltera. Oiga, muy triste para esa mujer. Muy triste de haber sido para esa mujer donde iba caminando a hacer una compra, iría con su manto aquí en la cabeza para que nadie la descubriera, llena de vergüenza, cargando quizás una culpa, ¿cierto? Entonces, usted imagínese, amada audiencia que me está escuchando, que es algo tremendo para esa mujer, esa vida que llevaba, ¿no? Que estaban todos allí para apuntar con el dedo a la adúltera, la pecadora, y la prostituta y cuánta cosa, hermano. Qué tremendo habrá sido para ese amor. Por eso que yo acá quiero destacar el amor de Jesús. Ese amor tan grande que tenía para con los pecadores. Y mire qué importante porque comienza diciendo... Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Este varón Jesús estaba allí en el templo, en la parte de afuera, se sentó, no lo dice la Biblia, no hay nada que lo muestre, quizás en un tronco, en una piedra, no lo sé, pero allí se sentó y enseñaba. Estaba ahí en el templo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y entonces que vinieron, ¿quién? Los fariseos y los escribas, y los fariseos, los escribas eran conocedores de la palabra de Dios. Ellos conocían la Biblia de pe a pa. Y los fariseos eran hombres que siempre, hermano, estaban allí a punto de condenarte y de juzgarte. Y sabe que en este tiempo la iglesia vive esto. En este tiempo la iglesia está llena de escribas, de fariseos y también está de estos adúlteros y adúlteras. Vivimos los mismos tiempos que vivía esta iglesia primitiva, quizás con otras cosas diferentes. Hoy, por ejemplo, el adulterio no es que esté permitido de ninguna manera, pero sí viene una separación, hay una legalidad, trámites, ¿no? En la época de antes no, directamente había una ley que les permitía matarlas a pedrada. Y esto era por una cuestión de ejemplo, o para los, como decían los fariseos, o los escribas, por una cuestión de dignidad, para que todo el mundo vea que era una prostituta y murió apedrada y para que ninguna mujer más entre a ese tema de adulterio. Así que imagínense, hermano, esto estaba ocurriendo allí, esta era la escena. Dice que estaba entonces Jesús allí sentado enseñando.
Y sabe que estos fariseos y escribas, que eran una cantidad enorme, no dice la palabra, pero se cree que eran muchos, habla del más joven hasta el mayor, o del mayor hasta el más jovencito. Dice que hablaba de que eran muchas personas las que encontraron a esta mujer en el propio adulterio. Para aquellos que no me llegan a entender lo que es adulterio, es relación sexual fuera del matrimonio. Y era totalmente eso condenado, era juzgado en aquella época, eran otras las leyes que habían. Y sabe que cuando estos hombres vieron a esta mujer, hermano, porque parecía que ya la venían siguiendo, como que esta mujer tenía estas costumbres. Pero ¿sabe lo que me impacta a mí? Es que ¿quién no tiene costumbre? ¿Quién no tiene cosas? Pero parecía que era ella, que se le seguía a ella se le seguía, hermano. Y los fariseos nunca se daban cuenta de lo que ellos eran, ni los escribas tampoco. Entonces cuando encontraron a esta mujer, hermano, dice que la agarraron en el propio acto de adulterio. ¿Cómo puede estar? Usted debe imaginar, hermano. Usted debe imaginarse que esta mujer, cuando fue encontrada así en ese acto de adulterio, esta mujer por lógica estaba desnuda. No lo dice ahí si estaba, no sé, en un campo, en el pasto, no lo muestra, pero sí la encontraron en el propio adulterio, de eso no hay ninguna duda. Entonces dice que estos varones, los fariseos y los escribas, conocedores de la palabra de Dios, cuando la encontraron se acordaron de la ley y todos tomaron piedras para ejecutar con ella, para en ese momento acabar con la vida de esta mujer. Y sabe, Normita me secas acá, se me dio vuelta el vasito. Sabe, amados hermanos, que esta mujer, cuando fue sorprendida entonces por estos hombres lo que querían eran ejecutar. Estos hombres querían ejecutar contra ella. Pero de repente se acordaron de que había alguien allí en aquel lugar, que estaba Jesús en la sinagoga. Entonces más de alguno se le ocurrió, ¿qué te parece si vamos allí donde está Jesús y lo vamos a probar? ¿Qué dice este? Lo iban a tentar, hermano. A ver, ¿qué dice este conforme a esta actitud de esta mujer? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿sabes lo que hicieron? En vez de ejecutarla, que tenían ahí toda la posibilidad de hacerlo, a esta mujer se la llevaron hasta donde estaba Jesús. No sabemos porque la palabra que acabamos de leer nos dice cuánta distancia había hasta donde estaba Jesús. No lo dice. Así que a esta mujer la llevaron, amados hermanos, debemos entrar a usar la imaginación. A esta mujer la llevaron a la rastra. En esa época no había un remis, ni lo iban a tomar si lo hubieran tampoco. Dijimos que esta mujer debe haber estado desnuda. Así que esta mujer la llevaron, hermanos, la habrán castigado, la habrán azotado, la habrán llevado arrastrando porque tenían sed de matar, hermano. Tenían sus municiones, estaban en sus manos, eran piedras, dispuestos para ejecutar sobre esta pobre mujer. Así que sí que la llevaron, hermano. Yo siempre me imagino, amada iglesia, levántate y amigos de Facebook, cuando comparto esta palabra, yo me imagino el dolor, la vergüenza de esta mujer, que era condenada y juzgada por todo el mundo ahí donde ella vivía. Así que dice que estos hombres entonces la llevaron, hermano, y sabe, la llevaron y la tiraron ahí a los pies de Jesús. Y dice que el que se creía con más autoridad, dice que le dijo: maestro, hemos encontrado a esta mujer en el propio adulterio, en la propia fornicación. Y según la ley, dijo, de Moisés, le mostró la ley, le mostró el decreto. Según la ley de Moisés, dice que esta mujer debe y tiene que morir apedrada. Y estaban todos sedientos de largar sus municiones, hermano. Estaban todos allí dispuestos a disparar, hermano, a matar a esta pobre mujer. Y sabe que a todo esto dice la palabra que leíamos, que Jesús no levantaba su rostro. Y dice que escribía
allí en el piso, en la tierra. Nunca nadie supo lo que él escribía. ¿Sabe usted que muchas veces se ha dicho, eruditos de la palabra han comentado, han dado su opinión? Yo también tengo la mía. Entonces cuando no hay una realidad ahí escrita, uno busca la realidad. Pero me gustó mucho de un predicador que dijo que Jesús escribía allí los pecados de cada uno de los que estaban los fariseos ahí, porque Jesús era Dios, era el Maestro, era el Todopoderoso. Por lo tanto, él sabía que todos los que estaban ahí, escribas y fariseos, eran todos pecadores. Y dice, este pastor me agradó lo que escribió, que decía que ahí iba anotando a cada uno todos los pecados que tenían, como que a ellos le iba a traer memoria. Aún no se originaba nada todavía allí. Pero ¿sabe qué ocurrió? Dice entonces que cuando se le acercó y se le tiró, esta mujer, Jesús dice que no levantó su rostro. Y usted quiere saber qué es lo que yo pienso, cuál es mi pensamiento y es personal. Que Jesús no levantaba su rostro por no avergonzar a esta mujer. Porque esta mujer estaba desnuda. Y que una persona cuando está desnudo, por mucho de lo que venga a hacer, se cubre, se tapa. Y esta mujer que quisiera taparse estaba delante del Hijo de Dios. Y Jesús no quería quizás avergonzarla. Es mi pensamiento. Pero ¿sabe lo más glorioso de esto? ¿No? Amén, de estos pensamientos que podemos tener nosotros. Lo más glorioso de esto cuando uno de ellos le dijo, Maestro, y voy a volver a repetirlo, según la ley de Moisés, debe ser muerta. Y qué sabio que fue Jesús. ¿Sabe? Esa mujer ya no había esperanza, esa mujer sabía que dentro de unos segundos iba a ser muerta. Y que dentro de unos segundos moría y el espíritu y el alma de ella irían al infierno. Había condenación sobre su vida. Por eso digo que Dios es bueno. Por eso digo que Jesús es bueno y que Él siempre está. Y entonces dice que cuando los fariseos estaban dispuestos a hacerlo, entró la sabiduría del maestro de Galilea. Y entonces se levantó y les dijo, está bien, mira cuántos quieren matarla, en un par de segundos van a matarla a esta mujer. Está bien que la ley de Moisés es verdad que dice eso. Él no negaba lo que decía la ley de Moisés. Es verdad. Pero voy a decir algo, dijo el maestro, con esa autoridad que su Padre Dios le había dado. Estoy muy de acuerdo que la ejecuten y yo voy a estar aquí presente. Pero ¿sabe? Yo quiero que la primera piedra la tire aquel que no tiene pecado. Yo quiero que la primera piedra que se lance contra esta pobre mujer sea aquel que sea santo. Y volvió a bajar su rostro, mi amado Jesús. Volvió a bajar su rostro, mi amado Jesús. Siguió como escribiendo en el piso. Apenas se sentía un pequeño ruido. No se sentían las piedras sobre esa mujer. Jesús estaba esperando una piedra, otra piedra y una lluvia de piedra sobre esa mujer. Gritos desesperantes. Esperaba escuchar algo así. Sin embargo, dice que el maestro alzó su rostro y no había nadie. Y no había nadie. Y entonces le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están aquellos que te juzgaban? ¿Dónde están? Les dijo. Y ella con toda humildad le dijo, Señor Jesús, no me condenaron. No me condenaron, Señor. Yo creo con qué alegría le ha dicho esta mujer. Quizás esta mujer tenía una familia, tenía hijos, tenía esposo. No lo sé, no lo dice la palabra. Pero esta mujer quería vivir como quieres vivir tú en este tiempo, como quiero vivir yo, como todos queremos vivir. Habíamos cometido un error.
Pero había un montón de fariseos y escribas que parecían que eran santos, 3 veces santos, pero de santo no tenían nada. Pero sí tenían la mano bien para apuntar y para juzgar. Y estos mismos tiempos se viven hoy. Estos mismos tiempos se viven hoy. ¿Dónde están?, le dijo al maestro, esos hombres que te querían matar. Dice que le dijo, María Magdalena le dijo, no me juzgaron, Señor, no me condenaron. Y sabe que Jesús la abrazó y le dijo, yo tampoco te condeno, hija. Gloria a Dios. Yo tampoco te condeno, María Magdalena, pero yo te voy a pedir algo, María Magdalena. No peques más. No peques más. Yo no te condeno. Qué importante, amada iglesia. Qué importante esa escena maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque a esta pobre mujer la acusaban, la juzgaban, la traían para condenarla. Y resulta que ella fue liberada y los otros fueron condenados. Y los otros fueron juzgados y condenados. Qué importancia, amada iglesia. Y qué maravilloso que es esta escena. Porque ahí hay una gran realidad. Mire, aquí está todo el corazón del mensaje. Cuando Jesús le dijo, no peques más, María Magdalena. Yo tampoco te condeno. Dios no nos condena. Ni a ti, amada iglesia, ni a ti joven, ni a ti jovencita, ni a ti mujer, ni a ti abuelo, no te condena. Pero cuando vinimos a Dios, Él dijo, no peques más. Y ahí está el gran problema en las iglesias de hoy. Estamos en las iglesias y no estamos. Cuando en Mateo 25 las 10 vírgenes habla de que eran 5 prudentes y 5 insensatas, habla de que un 50% de la iglesia es arrebatada, el otro 50% se queda. Pero como era una iglesia de 100 y dentro de un 50 es así. Cuando mires tu iglesia, depende cuántos sean, si son 20, 10 entrarán, 10 se quedarán. Es bíblico, Mateo 25 habla de un porcentaje precioso. El 50% de la iglesia es arrebatada. ¿Por qué? Porque ahí llegamos a lo que pasó acá. Dios nos perdona nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia, los lava, los purifica, los santifica, pero entramos a las iglesias y seguimos en el mismo mambo y volvemos a hacer lo mismo. Y tienes que recordarte esta palabra: yo no te juzgo, yo no te condeno, pero no peques más. Pero no peques más. ¿Sabe que esta María Magdalena nunca más pecó? Por eso que esta noche le puedas decir, amada iglesia, amados amigos de Facebook, que le puedes decir a Dios: yo quiero ser como esta mujer, yo quiero ser como esa prostituta, como esa María Magdalena, como quieras llamarle, la ramera. Yo quiero ser como ella, yo quiero tener el corazón y la voluntad que ella tuvo para dejar sus pecados y seguirle verdaderamente a Cristo. Por ahí pasa el gran problema de las iglesias hoy en este tiempo. Ese es el tema, amada congregación de Levántate. Ese es el tema, por ahí pasa todo. Y esta mujer dice que, ¿sabe? Cuando vio eso, yo estoy seguro que se abrazó con Jesús, le habrán tirado una sábana, no lo sé, no lo dice ahí, la habrán envuelto, pero mire, yo creo que esta mujer se sintió tan bien saber de que había sido perdonada. Ella sabía que si dentro de 5 minutos más, ahora volvía a morir, iba a la presencia de Dios. No obstante, si no llegaba ante el Salvador Jesucristo a su vida y ella la mataban, iba a parar al mismo infierno. ¡Qué sabia! ¡Qué bueno! ¡Qué decisión que tomó esta mujer, hermano, de seguirle a Jesús! Y sabe, después de ahí,
Después de ahí la historia dice que donde estaba Jesús, ahí estaba María Magdalena. Cuando mataron a Jesús, ahí estaba María Magdalena. 3 días en ese crucifijo, la única que estuvo hasta última hora fue María Magdalena. Se fueron los discípulos que estuvieron toda la vida con él, 3 años, comían con él, dormían con él, caminaban con él, pero se fueron, lo dejaron ahí en ese madero. No había nadie, la madre lo dejó, pero hubo una mujer que estuvo hasta última hora. Esas noches que estuvo allí colgado en ese madero, fue ella. Porque ella sabía que todo lo que hiciera por su amado no podía pagar nunca esa salvación tan grande, amada iglesia. Y mire, usted después lo busca en el versículo 20, en el capítulo 20, de ahí mismo, de San Juan, dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio la piedra quitada. Mire, dice que fue de mañana esta mujer, siendo, dice la palabra, que siendo aún oscuro. Esta mujer no durmió en toda la noche, fue la última que se vino de ahí del Gólgota. Llegó a su casa, esta mujer, no había más lágrimas para llorar. No había más lágrimas para derramar, y yo creo que esta mujer iba y venía en la noche, caminaba ahí en su casa, y lo único que quería que amaneciera, porque quería ir de vuelta a donde estaba su Jesús, donde le habían puesto ya enterrado, o puesto en esa cueva. Y dice la palabra que acabamos de leer: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, hermano. Yo recargo esto, la desesperación, el amor de esta mujer por estar en la presencia. Yo no sé si en este tiempo a ti te da ese deseo, ese amor de estar en presencia de Dios. Mi alma te alaba, cantábamos así hace un rato. Qué bueno que es estar en renuévame, porque queremos ser renovados, ¿cierto? Pero es seguirle a Dios, es seguirle a Jesús, vivir con Jesús, caminar con Jesús. Eres una realidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él está siempre entre nosotros. Y dice que siendo oscuro, dice que se fue, hermano. Era tanta la desesperación de esta mujer, por lógica, no hay que ser muy sabio para pensar que esa noche no durmió. Si se fue tarde del Gólgota, si era la noche cuando se quiso ir de vuelta allí a ese lugar. Qué tremendo, amada iglesia. Dice que llegó, cuando entró allí, dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. Luego, dice, llegó Pedro. Bueno, llegaron, esa historia es la misma, pero es bueno que ustedes la puedan leer en su casa. Dice que ella lo fue a buscar a los discípulos, que era lo que más tenía Jesús. Y dice que vinieron y, ¿sabe? Cuando no lo encontraron, dice la palabra, usted lea ese capítulo, que volvieron cada uno a lo suyo. Cada uno de los discípulos volvió a su familia y dejaron al maestro sin saber dónde estaba, lo dejaron solo. Sin embargo, esta mujer siguió ahí, hermano. Esa es la perseverancia del amor. Ella siguió allí tendida, ella siguió mirando esa cueva que estaba vacía, la piedra quitada, hermano. Todos se fueron los discípulos y de repente ella sintió que alguien la llamó. Ella sintió que una voz que habló. Y ella pensó que era el hombre que cuidaba ahí las tumbas, no sé cómo se dice. Ella pensó que era el hortelano el que cuida las plantas, todo eso de ahí. Y pensando que era él, sin abrir sus ojos, le dijo: decime dónde está, dónde lo llevaron, yo me lo llevaré, yo me haré cargo de él. Qué lindo, hermano, que te pueda hacer cargo de Jesús. Jesús, yo quiero que descanses en mí. Jesús, yo quiero amarte, yo quiero tomarme de la mano tuya. Qué bueno. Esta mujer se brindaba, le decía al hortelano: quiero que me diga dónde está, yo me lo voy a llevar. Qué precioso, qué hermoso. Y de repente volvió a sentir la voz, le dijo: María. María era Jesús. Amados hermanos, era Jesús. Qué privilegio de esta mujer.
Privilegio que ni siquiera ninguno de sus discípulos tuvo. Ninguna de su familia tuvo, ningún hermano de Jesús, ni la madre. Nadie tuvo ese privilegio que tuvo ella. María Magdalena, sí, llámale como quiera, la prostituta, la ramera, la que se encontró en adulterio en la propia calle. Esa fue la que eligió Dios para su reencuentro. Cuando Jesús le habló y le dijo, María, le dijo, y ella le dijo, Raboni, que es maestro. Y se dio cuenta que era Jesús, que estaba vivo. ¿Sabe? Quiso correr, abrazarlo y dijo, no me toques, María, aún no he subido mi Padre. Aún no había sido purificado su cuerpo. Aún no subo a mi Padre, pero sí decile. Y le dio un mensaje, anda y dile a los discípulos de mi pueblo que voy a mi Padre y vuelvo. Oiga, le dio un mensaje tremendo a la mujer. Por eso que a mí no me vengan a decir que la mujer no tiene derecho ni a hablar, ni a predicar, ni a tomar cartas en el asunto de una congregación. Porque la primera mujer que llevó el mensaje de la resurrección se llamaba María Magdalena. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe, esta mujer le siguió por todas partes. Y esta mujer hizo todo lo que Jesús le había dicho. Pero lo más importante, amada iglesia, no quiero extenderme más. Lo más importante fue que Jesús la salvó. Y ella quiso demostrar y quiso, como quien dice, pagar esa salvación. Pero una salvación tan grande no tiene precio. No se puede pagar. Por eso que bueno que podamos hacer caso, ¿no? Que en este día recapacitemos a través de esta palabra. Que si un día Dios nos sacó del pozo cenagoso, que un día Dios nos sacó del pecado, Dios nos sacó de aquello que a Él siempre le desagradó, qué bueno que podamos hacer caso y que podamos tomarnos de esta palabra cuando Jesús dijo, yo no te condeno, Carlos, yo no te condeno, María, no te condeno, Carmen, no te condeno, no te juzgo, pero no peques más. Y esa es la palabra para esta noche. No pequemos más. No hagamos entristecer el Espíritu Santo. Yo creo que todo lo que ha acontecido ahora, esta cuarentena y todo esto que está ocurriendo, Dios lo ha permitido. Porque nos hemos porque yo me he acercado más a Dios. Porque en este tiempo busco más de Dios. Y quiero estar con Dios. Y a veces me enojo y me da tristeza por lo que está ocurriendo con la edad que tengo, con enfermedades. Y sin embargo, ¿sabe? Dios ha tenido misericordia de mi vida. Dios ha tenido misericordia de mi vida. Y creo que si Dios permitió esto, porque Dios quiere hablar con nosotros. Es porque quiere hablar contigo, con vos, con ella, conmigo, con todo su pueblo. Y es tiempo en el cual los pastores, Dios hablará a los pastores. Este es el tiempo. Por eso doy gracias a Dios en esta noche por esta oportunidad que nos da el Señor de poder estar llegando a cada familia, a todo nuestro ministerio. Levántate porque esto es tu obligación. Un ministerio poderoso, glorioso, un ministerio que ahora en las sombras que no podemos activar va creciendo. Y hay gente que se suma, y vendrá el tiempo en que se abrirán las puertas y este templo quedará pequeño. Pero sabe, eso es bueno porque Dios lo permitió. Y porque Dios quería preparar a nosotros. Dios quería que nosotros fuéramos procesados, pasar por un proceso, poder largar lo que lo estaba afectando y vivir una etapa y una vida nueva. Amada iglesia, te doy gracias en esta noche por haberme escuchado. No sé cuántos aún permanecen con nosotros, pero quiero decirte muchas gracias. Le pido a mi esposa para que pueda estar pasando a cerrar esta reunión, leer algunos mensajitos más seguramente que llegaron. Y bueno, muy contento de poder llevar este mensaje. Hay mucho más para hablar, pero el tiempo se nos ha ido. En Levántate no paramos. Estamos conectados, en comunión y unidos. Disfruta cada reunión, pero desde casa. Levántate Live.